Buenas tardes. Vamos a hacer un breve resumen de la solución del siguiente ejercicio. Entonces dice, para el siguiente circuito A, Y y T. Entonces, como podemos observar, este es un circuito RLC que está en paralelo. Para ello es necesario conocer las condiciones iniciales para poder hallar cierta constante que nos permite resolver un sistema de ecuaciones. Iniciamos hallando la corriente que está pasando por el inductor. Para poder hacer esto tenemos que evaluar el circuito en las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Nos dicen que tenemos que encontrar la corriente cuando T es mayor que 0. Y en este caso para T menor que 0. Entonces aquí tenemos el gráfico para cuando T menor que 0. Entonces redirigimos nuestra transformación y obtenemos I0 que es igual a 30 amperios. Entonces, observando las fuentes de corriente que se presentan aquí, está representada por 6U de amperios. Eso nos quiere decir que la fuente de corriente trabaja dependiendo del tiempo. Quiero decir que cuando el tiempo es igual a 0, el UT es igual a 0. Como consecuencia, la corriente que pasa por la línea es 0. Entonces, es decir que este queda en un circuito abierto. Analizamos el circuito tan solo con la fuente. Al quedar el circuito abierto, entonces analizamos el circuito solo con la fuente de voltaje. Entonces, las condiciones iniciales ya van a depender de lo que hay en el capacitor, que es un componente de almacenamiento de voltaje, como es el tiempo 0. Sabemos que el capacitor, por lo cual el voltaje inicia, o sea, decimos que el capacitor es imposible que esté cargado, por lo cual el voltaje inicial va a ser igual a 0. Por ello, evaluamos que la corriente está pasando por la resistencia de 10 ohmios. Con respecto a la fuente de voltaje de 30 voltios, hallamos I sub 0 y obtenemos que queda 3 amperios. Entonces, para facilitar el análisis podemos hacer una transformación de fuente, ya que tenemos una fuente de voltaje por una resistencia en serie. Podemos convertirlo en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Luego, al tenerlo, las resistencias en paralelo se suman y obtenemos que haciendo el R equivalente obtenemos una resistencia de 8 ohmios. Entonces, el circuito se vuelve a modificar al ver que tenemos dos fuentes. Entonces, al ver que tenemos dos fuentes de de corriente, en el mismo sentido, se suman. Entonces, quedarían 6 amperios más los 3, quedarían 9 amperios. Luego procesamos a resolver el circuito, buscando las dos variables para definir su comportamiento. Entonces, para ello hallamos W sub 0, que en la fórmula para en paralelo, entonces sería 1 sobre raíz de LC. Reemplazando los valores, tenemos que 5. W sub 0 es igual a 5. Y alfa sería la ecuación de 1 sobre 2 por R por 6. Reemplazando los valores, obtenemos 6.25. Entonces, ¿qué concluimos? Que hallando estos dos factores nos podamos dar cuenta que
W sub 0 es menor que alfa. Entonces, por lo tanto, se deduce que es sobreamortiguado. Las soluciones en cuanto a las corrientes son reales y la tenemos mediante la ecuación cuadrática, como la analizamos aquí. Podemos hallar S1 y S2. Y obtenemos esta función cuadrática y se ve que son valores reales. Entonces, IT, aplicamos la ley de Kirchhoff por medio de los nodos. Aquí obtenemos por medio de esto la ecuación diferencial de IT. ¿Cómo representa acá? Que IT es igual a IS más A1 Euler S1T más A2 Euler S2T. Esta es la ecuación diferencial. Que está, eso es que entra. Entonces, ya teniendo esta ecuación, procedemos a hallar el BT, que es dL por DI por DT, sobre DT. Entonces, acá BT otra vez es L por D sobre D, utilizando la ecuación diferencial. S1 nuevamente. Entonces, aquí procedemos a aplicar y hallar A1 y A2. Aplicando y haciendo el despeje, obtenemos que A2 es igual a 2 y A1 es igual a menos 8. Entonces, podemos concluir, dar solución de que el resultado de IT es igual. Entonces, sustituimos los valores que obtenimos anteriormente por la ecuación diferencial de IT, que tenemos IS. El IS serían 3 amperios más los 6 serían 9 amperios. Entonces, lo tenemos aquí, colocamos 9, menos 8, que los valores de A y el de A1, como aparece aquí, el A1, entonces sustituimos, reemplazamos los valores y obtenemos esto como resultado. IT es igual a a 9 menos 8 Euler menos 2T más 2 Euler menos 10T amperios. Entonces, esa sería fin del ejercicio.